el doctor Alfredo Guzmán, quien continuará con la sección de la COG, donde estarán ahí presentes la doctora Kristen Lyerly y la doctora Mary Grace Elson. Doctor Guzmán, buenas tardes. Hola, doctor Ciudad, ¿cómo está usted? Y buenas tardes con todos a este 23º Congreso Obstetricia y Ginecología y Obstetricia, que en este tiempo nos toca ahora el simposio del American College de Obstetricia y Ginecología. Y para eso tenemos a dos especialistas y miembros del American College del Distrito 6. Una es la doctora Kristen Lyerly y la otra es la doctora Mary Grace Elson. Ambas van a tocar dos temas muy interesantes y me gustaría empezar presentando a la doctora Kristen Lyerly, que va a hablar sobre emergencias obstétricas. Hola, Kristen. How are you? Hello. I'm very well. How are you? Nice to see you. Okay. Wonderful to see you, Dr. Guzman. Okay, Kristen Lyerly es una especialista en ginecología obstetricia en la Universidad de Wisconsin, ¿no? Ella estudió medicina y hizo la residencia en esa misma universidad. Hizo también un máster en Public Health de la Universidad de Wisconsin, y el foco de ella en su estudio fue la mortalidad infantil de afroamericanos en la zona sureste de Wisconsin. Tiene un doctorado en medicina también de la Universidad de Wisconsin, y en el American College de Obstetricia y Ginecología en el Distrito 6 ella es nuestra secretaria en este momento, y además es la chair de los aspectos legislativos. Ella va a hablar sobre emergencias obstétricas y tiene 20 minutos o un poco más para hacerlo. You have 20 to 25 minutes to your topic is obstetrics emergencies. Go on. Excellent. Well, thank you all so much for inviting me to speak today on a topic that is relevant to all of us, no matter where we live, obstetrical emergencies. As Dr. Guzman said, my name is Kristen Lyerly, and we know each other through the American College of Obstetricians and Gynecologists. I work in a private practice in the northern part of the U.S. in Wisconsin at Women's Care of Wisconsin. This is my backyard right now. It's 1 degree. I understand it's 25 degrees in Lima. So I would much rather be there with you in person, maybe next year. But we'll focus on the task at hand and not think about the weather and all the snow outside here. Let's talk about diagnosis and management of common obstetrical emergencies. The first thing we always need to keep in mind when we're faced with any sort of an emergency, especially a pregnant woman, is just basic emergency care. Recognizing that danger, whether it's you, the provider, or the patient, or the patient's support system. And this has really been pivotal in Peru in the last few years in reducing maternal mortality. Education, teaching people to watch out for those things that we know are danger signs. Headaches, bleeding, pain, making sure that patients have that pathway that they can report common concerns and that emergencies are treated as quickly and appropriately as possible. When someone is transported to us or shows up with significant distress, we always think about the ABCs in English. Airway. Do they have an open airway? Are they breathing? Do they have circulation? Fundamental things, always. And once we've ensured those things, we start to look deeper and look at the patient's history. What is it about this patient that is related to the reason that she's presenting? Does she have a blood pressure problem? Does she have diabetes? Is there a family history of blood clots or something else that makes you think, I think I know what's going on here?
Of course, next we move to the physical and the vital signs. Blood pressure is always a concern for us in the obstetrical field, but there are other signs from the physical exam that will help us determine what our next steps will be, as well as which labs to order, which imaging studies we need, whether we need to consider transfusing the patient, and what our options are, what our resources are, depending on where we are. If we're in a high-resource setting, we've got everything at our fingertips. But if we're in a rural area, and there are many rural areas both in Peru and in Wisconsin where I live, you're limited with your opportunities to take care of patients, and often transfer and a good pathway for transfer are absolutely necessary. Once we've established basic care for our patient, we consider our obstetric assessment. What is the gestational age? How far along is this patient? She will often know, so she can tell you, but sometimes we'll need an ultrasound or at least a measurement of fundal height. And as you know, they're not always the most accurate information, but they can be helpful, and they are really very important information when you are making critical decisions about whether it's time to deliver or if it's safe to keep her pregnant longer. Is she bleeding? And if she is, where is the bleeding coming from? How heavy is it? Is she in pain? Where is her pain? Her head, her belly, her vagina, her leg? Is she possibly in labor? And what are some of the other things that have been happening in her pregnancy? Does she have a blood pressure problem? Does she have a history of diabetes or other things that make you concerned about specific problems? Once you've completed your obstetrical assessment of the patient, you think of the fetus, and the most important thing is that baby alive, viability? And often you can determine that at an advanced gestational age just by placing your hand on the belly. But Doppler assessment and ultrasound are also very, very helpful. Considering whether you have the resources at your facility to deliver the baby or if she will need to be transferred if delivery seems imminent. Can you get an ultrasound? Ultrasound is becoming more and more relevant to our practice as technology gets better. But again, all centers don't have the equipment or the expertise to use ultrasound the way that we often need it. Is the baby's head down? Hopefully. If not, it's a different ballgame. And do you have access to fetal monitoring? Can you get a biophysical profile with ultrasound? Do you have the expertise to get one and to interpret it? Do you have the ability to obtain a non-stress test? Or is a Doppler assessment the best that you can do at your facility? And what types of interventions do you need to consider for the fetus? Do you need to stop her contractions, tocolysis with nifedipine or magnesium sulfate? Do you have time for betamethasone? And does the patient potentially need antibiotics prophylactically or to treat an infection that you have a strong suspicion may be brewing? All of my patients, maybe not all, but most of my patients enter the birth experience feeling that this is the most natural thing that they could do, that this was what their body was meant to do. They're not thinking of all the bad things that could happen. But we are. Every birth that I attend, I want my face and my actions to display confidence and support for my patient. But internally, I'm thinking about all of the things that could go wrong. And even with the most uncomplicated patient, where you are expecting the easiest delivery, you could end up with the most difficult shoulder dystocia. So you always need to be ready, but your patient doesn't need to know that you're thinking about all of these things. We've seen many of these things. Abnormal birth, when the presenting part is not the head. Sometimes you can deliver those babies breech butt first, but often this requires a cesarean delivery and, of course, the capability to perform a cesarean delivery. If the pulsating umbilical cord comes first, baby can't be delivered that way vaginally. We're talking about a cesarean delivery there as well.
And I'll go into more detail about shoulder dystocia, preterm birth, bleeding, hypertension, and chest pain, shortness of breath over the next few slides. Shoulder dystocia, we've all been there. That shoulder is typically wedged behind either the pubic symphysis anteriorly or the sacrum posteriorly. These are those times where you take a deep breath and alert your team that we have a shoulder dystocia. Often we drill for these so our team knows what they need to do in these situations. There are a number of maneuvers that can be helpful. I typically start by asking mom to stop pushing. That can be very challenging, especially if mom doesn't have an epidural and every fiber in her being is telling her to push. But asking her to take a deep breath can make a difference. And then McRoberts maneuver will work often. So having the nurses hold your patient's legs, which are often bent, straightening those legs all the way and then bringing them back as far as they can, that will often resolve this dystocia as well. You can also have a nurse apply suprapubic pressure, just right where you think that shoulder is wedged anteriorly. Be sure not to apply fundal pressure because that could further impact that shoulder behind the pubic bone. Delivering the posterior arm has been a very successful maneuver for me personally. Just reaching in, and if you have the space, finding that arm and sweeping it. If you can get that arm out, you'll be able to create space and often rotate the baby out. Rotating the baby either way, whichever way the baby will give you, is another helpful maneuver. And then, if that's not working, getting the patient up on all fours, having her change her orientation, and repeating some of these maneuvers, the posterior arm, rotation. And then again, you can go back and start the maneuvers over again if you still haven't resolved this shoulder dystocia. In the very serious shoulder dystocia episodes, you're going to be calling for help. You may need to slip the pubis. You may need a Zavanelli maneuver. Hopefully we never have to deal with those things. But in most situations, these simple maneuvers, especially if they are practiced with your team, will resolve a shoulder dystocia and you will end up with a healthy baby and a happy mom. Preterm birth is another commonly seen obstetrical emergency. Of course, this is when a baby is born prior to 37 weeks of age. We often don't know what causes it. 50% of the time, we don't have a clue. But can we stop it? Do we need to stop it? What can we use to stop it? Magnesium sulfate is often our first go-to, or nifedipine, oral nifedipine in many cases. Do we have time to administer steroids? Here in the U.S., it's betamethasone. We've got 48 hours, hopefully, so if we can get some betamethasone in, we know that baby's outcome will be better. And is there time for group B strep prophylaxis? These patients often haven't been tested for group B strep. So typically, if they're not penicillin allergic, we'll start with that. And then the critical decision that you have to make. Can you stabilize this patient and deliver them there potentially, or do you need to transfer them? That's always the tricky part. Bleeding in pregnancy. Really, this is one of the most challenging situations to deal with because it's different depending on the gestational age of the patient. In early pregnancy, it could be miscarriage or ectopic pregnancy. In mid to late pregnancy, we're talking about previa or abruption, and in the postpartum period, hemorrhage, uterine inversion, or even a delayed postpartum hemorrhage. With a miscarriage, we have to determine right off the bat, is this patient stable or unstable? What is her gestational age? How big is that fetus? And is she potentially infected? Could this be related to an abortion? Getting a history and a physical are critical, especially the vital signs and understanding how much bleeding the patient is having. An ultrasound and a serum beta HCG can be incredibly helpful if you have access to those. And you need to make a decision here about the best course of action, whether it's a DNC right away. Does she need to be treated right now? Or do you have time to treat with medical management? Or do you need to do anything at all? Is this just one of those situations where the patient requires support and close follow-up? And will she follow up if you do send her off? That's essential.
Ectopic pregnancy is the #1 reason in the U.S. why women die related to pregnancy. As you know, it typically presents with pain and bleeding, and the pregnancy is located somewhere other than the uterus, not necessarily in the tube, but somewhere where it's not supposed to be. Again, an ultrasound and a serum beta HCG can be very helpful in management. If the patient is stable, there is the opportunity to manage with medication or even with expectant management, just keeping an eye on her if she is reliable and has access to urgent medical care. But this is something that you never want to take a chance with. So if she is unstable or worrisome, you're likely to take a trip to the operating room, and it may save her life. Placenta previa, another condition that you are familiar with. These patients who have received care in the pregnancy often know that they have a previa, whether it's an ultrasound diagnosis or bleeding that they've had previously. The decisions you have to make start with whether you should do an exam when she presents with bleeding. Is it safe to put something in the vagina? Can you look with a speculum? Will you see anything? Is it safe to do a digital exam and put your finger inside, recognizing that that placenta is very fragile and you could provoke significant bleeding if you do a digital exam? Ultrasound can help us distinguish between a low-lying placenta versus a full previa. And in many cases, a low-lying placenta may resolve on its own and a vaginal delivery may be possible. But depending on the location of that placenta and how good your imaging is, these women may need to be delivered in a center where an urgent cesarean delivery can be performed if necessary. Your options for management: if the patient is stable, depending on her gestational age, fluids, careful observation, and potentially blood products may be options for you. You may need to give her betamethasone if her gestational age is early and you anticipate that she'll be delivered prematurely. If she is unstable or she has reached that gestational age, 36, 37 weeks, then cesarean delivery is indicated for a previa. Placental abruption. There's a whole spectrum of care here as well. Is this the common presentation that we all learn about is sudden pain and bleeding, but this could be a chronic abruption, not that acute where the placenta tears away from the side of the uterus and causes massive damage, but it could be just a little bit of the placenta that's tearing away and is causing this drip, 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 this frequent chronic bleeding that makes our patients crazy and worried. Risk factors for abruption include trauma, hypertension, smoking, premature rupture of membranes, and of course infection. And a workup is the complete blood count, a fibrinogen, a Kleihauer-Betke, type and screen in case you do need to perform that urgent cesarean delivery, a protyme and a prothrombin chime, a creatinine, an ultrasound if you can get it, and fetal monitoring. With any kind of bleeding, we always want to make sure that the placenta is working effectively enough to maintain the fetus. Management will be based on fetal status and bleeding. If the patient is stable, expectant management, potentially in the hospital, depending on how much bleeding she has and how stable she is. If she is unstable, then delivery by cesarean or potentially vaginal. If vaginal delivery appears imminent and you are using your clinical judgment to determine that it's safe to deliver her vaginally and you're in a facility that can support that, it is an option for you. Primary postpartum hemorrhage. This is the postpartum hemorrhage that occurs at the time of delivery. We have redefined it recently with our college, and the official definition is cumulative blood loss greater than or equal to 1,000 milliliters, or blood loss accompanied by signs or symptoms of hypovolemia within 24 hours after the birth process. Most of the time this is due to uterine atony, 80% of the time. And if it's just that lazy muscle, that lazy uterus doesn't want to shrink down, then we have to remind it that it needs to shrink down. We do that with massage. Sometimes clots build up in the uterus that won't let it contract the way that it's supposed to, so those clots need to be removed.
Uterotonics, tamponade, and even now we have new technology that instead of a balloon or tamponade that goes inside the uterus so that we can hold pressure against the wall of the uterus, suction is now being used to pull the uterine walls together and provide a different kind of tamponade. It's innovative and it's new, but it's working. You'll want to, of course, do an exam to determine whether there are lacerations present. The cervical laceration can certainly bleed a great deal. And if there is a laceration present, which may require a trip to the operating room or a different area where you have better lighting, you'll perform your exam and you'll just apply some sutures to resolve that bleeding. Retained placenta is another common reason for postpartum hemorrhage immediately after delivery. And you have to make a decision about whether to put your hand up there and remove that piece of placenta, or if you have the option to use curettage under ultrasound. Placenta accreta, especially an undiagnosed accreta where the placenta is too embedded in the uterine muscle, is another common reason for primary postpartum hemorrhage, and this is very challenging. You may have an idea that this is happening based on a patient's history. Maybe she's had uterine surgery in the past or prior cesarean delivery, or it may be a complete surprise. A hysterectomy in this situation may be necessary and it could be complicated, so always be aware that this is on the differential. These patients may have coagulation defects that cause them to bleed more than you would anticipate, and if that is the situation, then labs and blood product replacements are the treatment. And uterine inversion is another reason that primary postpartum hemorrhage can happen. And boy, if this happens, it's a very interesting situation that can be easily resolved if you can get that uterus pushed back in. Here's a nice cartoon of a uterine inversion. I've only seen this once in my experience, but in the time that I had the honor actually to deal with it, I walked into the operating room and the whole room was in a dither. The patient was intubated and unconscious. There were two anesthesiologists trying to control her access, and the obstetrician was getting ready to do a hysterectomy. And I was able to go in and just carefully, patiently maneuver the uterus so that it was back inside, and then the patient was thin enough where I could grab it from her abdomen and hold it there while I massaged, and we gave the patient some uterotonics, and the bleeding stopped almost immediately. And the tone in the room went, everyone relaxed a little bit. So that to me was not only a reminder to be calm and approach every situation, especially emergencies, with a fresh perspective, but also to call for help when you need it, because sometimes that fresh set of eyes makes all the difference in the world. Secondary postpartum hemorrhage. These are those hemorrhages that you're not anticipating. These patients have gone home, they're doing well, they're recovering, but these can occur up to 12 weeks postpartum. Sometimes this is subinvolution of the placental site, that area where the last piece of placenta finally detached. And in this case, uterotonics, to again remind the uterus that it needs to contract. Methergin can be very helpful in this situation. Coagulation defects, as I mentioned earlier, diagnosing it with laboratory work and a solid patient history, and then directed treatment to correct these defects. Doing an ultrasound and evaluating for retained products of conception is another common reason that women have a secondary postpartum hemorrhage. And often uterotonics can work, but a DNC may be necessary. Infection is another common reason for a secondary postpartum hemorrhage. And in the United States, we often will use gentamicin and clindamycin first, but there are plenty of other options that we can use to treat secondary postpartum hemorrhage due to infection. Severe preeclampsia, very important. Rates are rising in the U.S. Because we are becoming more obese. We're having more incidence of hypertension and diabetes in young women who are able to get pregnant, and women are getting pregnant at later ages. The diagnostic criteria per the latest ACOG guidelines are listed here.
And management is the most important thing that you have to think about, and this is where your clinical judgment comes in. You have to make a decision about whether you have enough time. Can you manage her hypertension? Do you have time for steroids? Do you have 24 hours, 48 hours to get that betamethasone in to improve the baby's long-term outcome? Magnesium is essential. Does she need blood? And how do you manage her fluids in this situation? Given the array of different ways that women can prevent with severe preeclampsia, fluid restriction versus giving copious amounts of fluid, that is really going to be a clinical judgment on your part and critical. And I just wanted to mention briefly, because we could talk for hours about any of these topics, but chest pain, shortness of breath, these are common things that we see in pregnant women because we've got so much more blood. We've got a third more blood volume when we're pregnant. Our pumps, our hearts are working harder than ever. It's hard to walk up steps. It's hard to do the things that we did when we weren't pregnant. But worrisome disease can often present with uncommon symptoms like vomiting, sweating, heartburn. We always have to take these symptoms very seriously in pregnant women. And we have to think about cardiovascular disease, heart failure, myocardial infarction, arrhythmia, even aortic dissection. They can present and are presenting more commonly now than ever in our pregnant population. In the U.S., risk factors include non-Hispanic Black race, age over 40, pre-existing hypertension, and obesity. We have to consider pulmonary etiologies, including pulmonary edema and pulmonary embolism. And amniotic fluid embolism, which is that thing that I think many of us fear most, is always on the differential when patients complain of these things. So keeping that in mind and knowing, drilling with your team how to deal with that is critical. And management of any of these situations will be dictated by etiology. There is so much more to talk about. I've had a hard time deciding what to put into this, recognizing your expertise and my expertise and wanting to honor you with information that you thought would be helpful. I hope I was able to do that. But I think there are some really key things that we always have to keep in mind when we're dealing with obstetrical emergencies. Always be ready. Patients think this is normal. I think this is always potential for bad things to happen. So always be ready based on your patient's risk factors or just the fact that she's pregnant and there's a mom and a baby who are relying on you to take care of them. Remember the basics, your ABCs, all the things that you've been taught and that you know from your expertise. Count on your team. This is a picture of my team. We had just finished the drill for postpartum hemorrhage, and I was just so pleased with their ability to step up and do the things that I needed them to do as partners and to listen and to communicate with each other. Remember that there's a difference between the science and the art of medicine. The science is there, but the art is your clinical judgment. It's your education. It's your experience. It's your gut feeling. You know what to do, so do it. I truly cannot thank you enough for having me here today. I wish I was there with you in Lima, but it is a privilege and an honor to be here. And if you have any questions or would like to contact me, there's my email address, my cell number, as well as my WhatsApp information. And I would very much love to hear from you. Thank you. Thank you, Chrissy. Wonderful. We too. We wanted to be you here, but anyway. Next year. You cover all the important, really, the most important and dangerous, life-threatening events, really, in obstetrics. Thanks for your conference, and we wait if we have some questions at the end, okay? Now, ahora vamos a presentar a la doctora Mary Grace Elson. La doctora Mary Grace Elson hizo la carrera de medicina en el Harvard College de Medicina de la Universidad de Iowa. Es directora asociada del programa de residencia de obstetricia y ginecología de la Universidad de Iowa y Iowa City. Al momento es profesora de clínica de la misma universidad y del Harvard College de Medicina. Es vice-chair de
la parte de educación en Iowa City, y en ACOG es chair de Iowa en el Distrito 6, y nos va a hablar sobre inducción de labor de historia. Welcome, Mary Grace, again. Hi. Okay, nice to see you now. Great to see you too. You have 20 to 25 minutes, okay? And we have some questions about them, okay? Okay, great. Can you hear me? Yes, doctor, we can hear you. Okay, all right. I'm going to go ahead and share, and hopefully we will have the correct screen today. Are you seeing my presentation screen? Okay, we'll go ahead and start. If you are seeing the screen with my notes, please let me know, because yesterday we had trouble with this. Well, I'm delighted to be here this afternoon. Only the PowerPoint. Okay, great. I'm delighted to be here this afternoon to talk to you about the induction of labor. This is the history of induction of labor in Western medicine, and this is a kind of a tour through history. And I'm thrilled to be here this afternoon to talk to you about this. So, after we are done today, you should be able to describe the history of induction of labor from ancient times to present, discuss the work of Dr. Calderón Garcia regarding the physiology of labor, and outline the results of the ARRIVE trial. So in ancient times, induction of labor was usually performed because the fetus was dead or for the comfort of the mother. And then from the 2nd to the 19th century, induction of labor primarily was undertaken for a woman with contracted pelvis, for example, a woman suffering from rickets, before the baby was fully grown. Then in the 20th century, induction has primarily been performed for preeclampsia and postdatism. Currently, you can reference the ACOG Practice Bulletin number 107, which was reaffirmed in 2020, which will go through all the indications and contraindications for labor. Traditional medicines had long been used by midwives and other practitioners, and these are medicinal plants, roots, and herbs that were administered in potions, teas, or infusions. Some of the herbs that were used included blue or black cohosh, golden seal, raspberry leaf, squaw vine, and then castor oil was used to bring on labor. And then in Eastern medicine, acupuncture has been used to induce labor. In ancient Greece, Hippocrates wrote that nipple stimulation could cause uterine contractions and labor. And Hippocrates also described a technique called Hippocratic succussion, where a woman was placed on tree branches and tossed. One can surmise that perhaps this caused rupture of the membranes, or perhaps even started a little abruption. Cyrannus of Ephesus described induction before term for a woman with a small pelvis, again, perhaps a woman suffering from malnutrition. Enemas were described of oil, water, and honey, egg whites in the vagina to soften the cervix, lubricating the hand with oil and rupturing the membranes, or manual dilatation of the cervix by the midwife during labor. Following the fall of the Roman Empire, the Dark Ages ensued, and there was a general deterioration of medical knowledge in Europe. Moors from North Africa colonized the southern part of the Iberian Peninsula beginning in 711, and over the next few centuries, Moorish culture flourished. After the expulsion of the Moors from Spain in 1492, following the fall of Granada, there were very few advances in medicine in continental Europe for centuries. Midwives, meanwhile, continued to deliver babies, mainly using herbal medications and enemas. Childbirth had long been women's work. When a woman went into labor, the midwife would be called, and the woman be supported by female faculty members and neighbors. Midwives were trained by apprenticeship. Women were largely excluded from university.
Until the 1750s, surgeons would provide assistance when called by the midwife, usually after the labor had gone on for days. And they usually delivered a dead fetus, often using destructive instruments. So having the surgeon called was never a good thing and was accompanied by much fear of death for the mother. But after the 1750s, man midwives began to attend normal deliveries at higher fees than those charged by midwives. They made more money, and forceps were the secret weapon of the man midwives. The physicians were attached to lying in hospitals or proprietors of obstetric skills. And by the end of the 18th century, in some parts of England, almost half of deliveries were now attended by men. This was a huge transition in the delivery of maternity care. In the late 19th and early 20th century, we saw great medicalization of childbirth in Western medicine. There were mechanical devices that were devised, such as the Bossi dilator, which is shown here. It was a 4-pronged instrument with a screw action. You would apply a screw, and then it would forcibly dilate the cervix. There also were the Boissard and other balloon-type devices, which usually were some sort of canvas covering over perhaps a sheep's bladder or this sort of thing. Bloodletting, venesection, was very common in medicine in the late 19th and early 20th century, and this was carried over into treatment of pregnant women. And purgatives, another common medical approach at this time, often containing toxic heavy metals like mercury and arsenic. Penicillin was not discovered until 1928, so these devices were being used without any antimicrobial prophylaxis. Let's shift now to medications that are used for induction. Ergot is derived from a fungus that grows on rye plants and is derived from the Old French word argot or cockspur. These violet or black sclerotiae are the hyphae of the ergot, and its use was described in 600 BC. The fungus would spread during wet seasons. Midwives used ergot to the end of the 19th century for induction. In 1906, Sir Henry Dale of Great Britain observed that an extract from the infundibular lobe of the human pituitary causes uterine contractions in the cat. And in 1909, Dr. Blair Bell reported use of a human pituitary extract for human labor induction. However, there were lots of impurities, the concentration varied greatly, and uterine ruptures ensued. In 1949, Vincent Duvigneau in the U.S. isolated pure oxytocin from the neural hypophysis and described its molecular structure. In 1953, Duvigneau synthesized oxytocin oxypeptide. In 1955, he received the Nobel Prize for Chemistry for his synthesis. And then in 1983, gene cloning made oxytocin widely available. The uterine response to oxytocin is dependent on gestation. Receptors appear approximately at 13 weeks, and then there's a gradual increase from 20 to 30 weeks, a plateau from 30 weeks to term, and increased sensitivity at term. So there's about 5 times the density of receptors at term compared to a non-pregnant uterus, mostly in the uterine fundus. The triple gradient of pressure in different parts of the uterus in labor was first described in 1950 by Dr. Calderón Garcia of Uruguay. So we'll stop and talk about this very influential obstetric physiologist, probably the greatest obstetric physiologist. Dr. Calderón Garcia was a pioneer in intrauterine pressure monitoring, carrying out experiments in 1947 to measure the intrauterine pressure in laboring women. He was a pioneer in perinatology who described Montevideo units and what number of Montevideo units was necessary to have effective labor.
He carried out the first continuous cardiotopogram. He established with Dr. E. Hahn the basis of fetal heart rate monitoring in the 1950s. He was the founding editor of the Journal of Perinatal Medicine, founded CLAP, the Latin America Center of Perinatology, and was nominated 3 times for a Nobel Prize, although alas, he never received the Nobel. In the 1970s, when he was a mature physiologist, Dr. Calderón Garcia challenged many then-standard obstetric practices. Again, we talked about how obstetrics had become very medicalized, and he challenged many of these things. He challenged amniotomy, fasting during labor, delivery in the supine lithotomy positions, the practice of restricting movement in labor, forced bearing down in the second stage, and routine episiotomy. In 1976, he was the president of FIGO, and he chaired the first World Congress of Perinatal Medicine in 1991. Truly a great man. Moving on to prostaglandins, in 1930, Kurzweil and Lieb in the U.S. observed that fresh semen applied to myometrium from hysterectomy specimens made the muscle contract or relax. And then in 1969, Corey in the U.S. and Upjohn pharmaceutical chemists synthesized prostaglandins. So we've talked about what sort of medications can be used. Let's talk about methods of induction. Membrane stripping or sweeping is an effective method of induction. This is digitally separating the amniotic membranes from the lower uterine segment on exam, and it causes relief of endogenous prostaglandin F2 alpha and phospholipase A2. It's associated with a greater frequency of spontaneous labor and decreased induction for post-term pregnancy. This can cause bleeding from low-lying placenta or accidental amniotomy and is most effective in Paris women. Mechanical means of ripening include osmotic dilators such as Dilapan, which may have a higher infection rate. A 30 cc Foley balloon, shown in the upper left, plus or minus extra amniotic saline infusion, can be placed transcervically into the extra amniotic space. You inflate the balloon and pull back so it rests against the internal os. It's got low cost and minimal risk of hyperstimulation. And then the Cook Company has manufactured and marketed a double balloon catheter of silicone, which is shown on the lower left. This device works similarly to a Foley balloon, but has the added balloon on the cervical side to keep the balloon snug against the cervix. The silicone double balloon catheter is effective, but quite a bit more expensive than using a simple 30 cc Foley balloon. And there are anecdotal reports of dislocation of the presenting part if the presenting part is not well applied with the double balloon catheter. Oxytocin, as we've talked about before, is an octapeptide. The physiologic response to oxytocin is similar to spontaneous labor, again described by Dr. Calderón Garcia. The oxytocin increases intracellular calcium. It's usually administered by controlled flow with a secondary isotonic IV. The half-life is 10 to 12 minutes, and there's a steady state in the plasma at 40 minutes. Potential complications of oxytocin are uterine tachysystole. This is the most frequently noted complication when greater than 5 uterine contractions occur over 10 minutes, averaged over 30 minutes. But it also can present as contractions that are tetanic, lasting greater than 90 seconds, or overall increased baseline uterine tonus if one uses an intrauterine pressure catheter to measure. The approach for tachysystole is to discontinue the oxytocin, give oxygen, IV fluids, and reposition the mom. Rare complications associated with oxytocin are uterine rupture. Risk factors here are prior uterine surgery, especially in the upper portion of the uterus, grand multiparity, a fetal malplacentation, an overdistended uterus, such as with multiple gestation or polyhydramnios, or neglected obstructed labor.
Another rare complication of administering of oxytocin is water intoxication, which results from a low serum sodium. And this is because oxytocin has antidiuretic properties at high doses. Water intoxication and low serum sodium results in confusion, can cause seizures, coma, congestive heart failure, or even death. The risk of water intoxication or hyponatremia is associated with hypotonic solutions and prolonged high-dose oxytocin administration. Therefore, oxytocin is usually administered in an isotonic solution. And if proper precautions are taken, this condition is extremely rare. Misoprostol is a synthetic PGE1 analog. It is stable at room temperature and inexpensive and can be administered intravaginally or orally. There is more data for the vaginal route for induction in terms of safety. It can be used for both cervical ripening and induction. In the US, we have to break the 100 microgram tablet into little pieces to produce the 25 microgram dose. So that's usually done in the pharmacy. Misoprostol is more effective than PGE2 in achieving vaginal delivery within 24 hours and reduces the need for oxytocin. In the US, this is an off-label use, not approved by the FDA. Misoprostol should not be used in patients with prior C-section and should be administered with caution in an over-distended uterus or with high parity. PGE2 is used for cervical ripening. This local application softens the cervix by at least 3 mechanisms. It alters the extracellular ground substance of the cervix, it affects the smooth muscle of the cervix and uterus, and it leads to gap junction formation necessary for coordinated uterine contractions and labor. In the US, we have 2 PGE2 preparations available, a gel with 0.5 milligrams of dinoprostone and a vaginal insert with 10 milligrams of dinoprostone. Both of these increase probability of successful induction, shorten the interval from induction to delivery, and reduce the use of oxytocin. It's recommended that we monitor the fetal heart rate and uterine activity for 30 minutes to 2 hours after administration of gel, and wait 6 hours after the last gel or 30 minutes after removing the vaginal insert before beginning any oxytocin. So now we can move on to what perhaps is the more controversial aspect of induction of labor right now, and that's timing, which is always a moving target because we want to optimize maternal and fetal outcomes. ACOG has an app for indicated delivery that follows the committee opinions and publications of the college. For a really long time, elective delivery was recommended around 41 weeks because at that point we felt that there was the maximum opportunity to get a vaginal birth without a higher C-section rate. However, in 2018, the ARRIVE trial was published. This was a randomized controlled trial of low-risk, nulliparous women. It was a multi-center, large trial with approximately 3,000 women in each group who were randomly assigned to induction of labor at 39 weeks versus expectant management. If they were in the expected management group, the induction was carried out no sooner than 40 and 5/7 weeks and no later than 42 and 2/7 weeks. The ARRIVE trial concluded that there was a significantly lower risk of hypertensive disease and cesarean delivery with the 39-week induction, discrediting the long-held belief that if one waited to 41 weeks, that one could increase the rate of cesarean delivery. There was no difference in perinatal mortality or neonatal morbidity. In the ARRIVE trial, they did have very strict guidelines for the definition of active labor and failed induction. Active labor was at least 6 centimeters dilation, and a failed induction was only after 12 hours of ruptured membranes with concurrent oxytocin. So, reflections on the ARRIVE trial. Half of the mothers were under age 24, and all mothers with any medical complication were excluded.
Also, participants were extremely committed to induction because a full 70% of women eligible for the trial refused entry. Some feel that this is because it was a binary choice. You either got induced at 39 weeks or you had to wait until well after 40 weeks, even 42 weeks to have your induction. But concerns about the ARRIVE trial are that this may again medicalize birth, because now you're doing an induction at 39 weeks, and also concerns about overcrowding of labor units and staffing, because if one is inducing everyone, they're generally going to be on a labor unit longer. The American College of Obstetricians and Gynecologists and the Society for Maternal Fetal Medicine have recommended that it is reasonable to offer induction of labor to low-risk healthy women in their first pregnancy who are 39 weeks who had an early pregnancy ultrasound based on the ARRIVE trial. However, Dr. Elliot Maines and the California Maternal Equality Care Collaborative have come out with a recommendation that states that although you can offer induction at 39 weeks, that you must use the same definition of failed induction and active labor as the ARRIVE trial. Again, for a failed induction, 12 hours of ruptured membranes with concurrent oxytocin administration. And that you can expect that the woman will be at least 6 hours longer in labor than if she had spontaneous labor. And lastly, what would Dr. Caldera Barcia say with this, again, more medical approach to induction? Here are my references for this talk today. And I thank you very much for your kind attention, and thank you once again for inviting me to participate in this conference. It has been a genuine honor to speak to you today. Dr. Guzman, are you there? I'm only seeing myself. The people, okay, now we are. There you are. And Christine is there. La gente de control puede ponerla a Christine. Bueno. Okay, here is Christine Lyer. Okay, thank you, both of you. We don't have question because perhaps it's almost time, but I have two, one for Christine and one for Mary Grace. Christine, here in uterus anatomy, we usually put the Bakri balloon or in some times what is a C-section, hemostatic sutures, or we use the garment, the pressure garment, But you talked about the suction, this new method. Can you explain more about that? Because it's not well known here in Peru. Yeah. This is a brand new thing that we are using in Mary Grace. I don't know if you guys are using it yet in Iowa, but it is within the last year that we have started using this. It works much like a Bakri. So you insert it. It's a little easier to insert because it's smaller. And then it applies suction instead of tamponade pushing up against the wall of the uterus. It pulls that uterine muscle together. And you can also see how much bleeding the patient is having. So with the Bakri, I think sometimes you get bleeding above the Bakri and it can push the balloon out. This is entirely different, and
it's working very well for us so far, but it is still very new here, and I think it's not something that has been widely adopted yet. Mary Grace, do you have anything additionally to add? We have not trialed it here, to my knowledge. I mean, we would have to trial it first to get it on the formulary. It's quite a process to get things on the formulary here, but as far as I know, we haven't trialed it. It's intriguing. Mm-hmm. Yes. I would be happy to share a link with more information. We're sure that put the both walls of the uterus together, right? Yes. Yes, I'd be happy to share a link with that information for people who are interested. Yeah, send to my mail and I will share. Okay. And Mary Grace, yeah, this is about the right trials. Yeah, this is a very, there are many discussions about that, no? And also that there is a study that it compared the nulliparous and the multiparous in the decade of the 50s or 60s and in our times, and we are seeing that in both nulliparous and multiparous is longer the labor now. The normal is the labor, no? And for that reason, yeah, we need to be sure that what is the time that we need really to produce the induction. But talking of the arrival trial, in your hospital, you are waiting to the 42 weeks or not? No, I would say 41 would be much more common unless a patient declines. And I would say that we do have, we have quite a mix of patients here. Some are physicians themselves and they've read the literature and they come in and ask for the induction at 39 weeks and that sort of thing. But, and then we've got patients who are kind of nihilistic about medicine and want to do as little intervention as possible. So there's kind of a full spectrum. But we are very concerned about overutilization of limited labor and delivery beds. And if you induce everyone at 39 weeks, you're going to have more women in labor beds longer. So it hasn't really caught on here that much in terms of day-to-day practice, but we do have some clients who come in requesting. Okay, thank you. Well, it was great to see both of you. Yeah, next time we are doing presence in presence here in Lima. You are going to be invited to be here. Yeah, but anyway, thank you. Thank you for your cooperation with the Society of Obstetric and Gynecology, and thank you to ACOT. Well, it's wonderful to see you. Thank you for inviting me. Thank you, Dr. Guzman. And recover, Christine. I know that your leg was with some injury. I have a broken leg. Too much sport. But it gives me more time to do things like this that I love. Okay. Okay, see you. Okay, Thank Take you. care. La doctora está saludando, dice que se encuentra muy bien. Maravilloso verlo, doctor Guzmán, dice la doctora. Dr. Larley is a specialist in OBGYN in the University of Wisconsin. She studied medicine and did residency at the same medical school. And she also did an MSc in public health in the University of Wisconsin. And her focus of interest is infant mortality of Afro-American children in the southeast Wisconsin area. She's got a PhD in medicine from the University of Wisconsin. And she is acting secretary of ACOG, and she's also the chair on the legal area. And Dr. Larley will speak on obstetric emergency. So now's your turn, Dr. Larley, please. Bien, excelente. Muchas gracias por la invitación para dirigirme a ustedes acerca de un tópico que es relevante para todos nosotros, no importa dónde practiquemos.
Como señaló el doctor Guzmán, soy Kristen Lyerly. Nos conocemos por el ECOS. De mucho tiempo atrás trabajo en la práctica privada en la parte norte de los Estados Unidos, en Wisconsin, en la institución Women's Care. Este es mi patio trasero, por decirlo así. Estamos a una temperatura de 1 grado. Entiendo que ustedes están a 25 grados en Lima, entonces preferiría estar con ustedes en persona, disfrutando del calor, quizás el próximo año. Y bueno, nos centraremos entonces en los temas materia de esta exposición. Entonces, hablemos acerca del diagnóstico y manejo de las emergencias obstétricas comunes. Lo primero que siempre necesitamos tener en mente con cualquier tipo de emergencia, particularmente en una gestante, es el cuidado básico de la emergencia, reconocer el peligro, sí, sea para usted siendo el prestador de servicios de salud, las consecuencias en la paciente y las consecuencias en el sistema. Y esto es una cosa que se ha visto, el esfuerzo en Perú en los últimos años en reducir la mortalidad materna, educación, enseñarles a las personas a mirar con cuidado aquellas cosas que pueden ser peligrosas, cefalea, sangrado, dolor, asegurarse que la paciente transite por una vía que le permita reportar apropiadamente y a tiempo estas posibles emergencias obstétricas en la mejor forma posible. Cuando alguien es traído a nuestra emergencia o si llega a nuestra emergencia con problemas significativos, pensamos en el ABC en inglés, airway, vía aérea, ver si la vía aérea está permeable, B de breathing, respiración, C, circulación, las cosas más fundamentales siempre. Y hay que asegurar de todo esto y una vez hecho, mirar la historia, mirar los datos de la historia. ¿Qué pasa con esta paciente? ¿Qué puede estar relacionado con la razón por la cual llega la emergencia? ¿Tiene problemas en la presión arterial? ¿Tiene diabetes? ¿Hay alguna historia de problemas en la coagulación o algo más que les haga entonces pensar que algo realmente está yendo mal? Luego pasamos al examen físico y los signos vitales. Presión arterial siempre es la preocupación para nosotros en el campo de la obstetricia, y hay otros signos del examen físico que nos van a ayudar a determinar cuál será nuestro siguiente paso a tomar, al igual que pruebas de laboratorio, ordenar qué estudios por imágenes necesitamos considerar hacer una transfusión en la paciente y cuáles son nuestras opciones, cuáles son nuestros recursos, dependiendo en dónde nos encontramos. Si estamos en un contexto de altos recursos, tenemos todo en la mano, pero si estamos en un área rural, y hay muchas áreas rurales, tanto en Perú como en Wisconsin, usted tiene limitaciones y su ventana de oportunidades para atender a la paciente amerita entonces tener una buena vía para la transferencia, que es absolutamente necesaria. Referir a la paciente. Una vez que establecemos la atención básica de la paciente, entonces consideramos la evaluación obstétrica. ¿Cuál es la edad gestacional? ¿Qué tan avanzado está el embarazo? La paciente siempre va a saber y ella podrá decirle, pero a veces un ultrasonido o por lo menos la medición de la altura uterina. Entonces, no siempre son es la información más exacta, pero puede ser de ayuda y realmente es información importante cuando usted está tomando decisiones críticas acerca de preservar la gestación o si es momento del parto. Si es sangrado, ¿de dónde viene el sangrado? ¿Qué tan masivo es? Si está con dolor, ¿dónde está el dolor? ¿Es de la vagina? ¿Es de la pierna? ¿Es del área lumbar? ¿Y cuáles son los otros aspectos o las otras cosas que están pasando con el embarazo? ¿Tiene problemas con la presión arterial? ¿Tiene historia de diabetes o de alguna otra condición que pusiera generar preocupaciones acerca de la condición general de la paciente? Una vez que se ha completado la evaluación obstétrica, pensar en el feto y lo más importante, asegurar el bebé está vivo, qué hay de su viabilidad, y a menudo se puede determinar esto de acuerdo con la edad gestacional, ¿no? Entonces, palpando, evaluación Doppler, ultrasonido también son de gran ayuda.
considerar si usted tiene los recursos y las facilidades para que la paciente dé a luz, o si hay que transferir a la paciente para que dé a luz sin mayores complicaciones. Usted puede conseguir un ultrasonido para esta paciente. El ultrasonido se está haciendo cada vez más relevante en nuestra práctica, la tecnología está mejorando, pero no siempre está disponible el equipo, la experticia en cuanto al manejo del ultrasonido, tal como nosotros estamos acostumbrados. La presentación es cefálica, esperemos que sí, si no, entonces nos cambian las reglas del juego. Tenemos acceso a monitorización fetal, podemos hacer un perfil biofísico con el ultrasonido. Si tenemos la capacidad de hacer este estudio e interpretarlo, si podemos hacer diferentes evaluaciones, incluyendo el Doppler con ultrasonido. ¿Y qué tipo de intervenciones se puede considerar en este bebé? Buscar evitar las contracciones, la topolisis, por ejemplo. Tenemos tiempo para utilizar betametasona. Y si la paciente potencialmente necesita antibióticos, sea en forma profiláctica o para tratar algún proceso infeccioso que usted está sospechando fuertemente o que es evidente. Y todas mis pacientes, o quizás no todas, pero la mayoría de mis pacientes consideran la experiencia de dar a luz diciendo que es lo más natural que pueden hacer, que esto es lo que el organismo está diseñado para hacer. No están pensando en la posibilidad de complicaciones, pero nosotros sí pensamos en las complicaciones. Todos los partos que asisto, me aseguro que mis acciones representen confianza y apoyo para mis pacientes, pero internamente estoy pensando acerca de todas las cosas que pueden ir mal. Y aún con las pacientes con menos complicaciones, donde usted espera que sea el parto más fácil, usted puede terminar con la distocia más difícil de manejar. Entonces siempre hay que estar listo. Pero la paciente no tiene por qué saber los temores que usted está experimentando. Hemos visto muchas de estas cosas, el parto anormal, cuando la presentación no es cefálica. A veces si usted puede sacar a estos bebés en podálico, pero esto requiere una cesárea y la capacidad de hacer una operación cesárea. Por cierto, las facilidades para esto, si sale el cordón umbilical primero con pulsaciones o pulsando activamente, ¿no? Entonces a veces esto termina en una cesárea. Iremos acerca de más detalles en el parto pretérmino, distocia del hombro, sangrado excesivo, hipertensión, dificultad respiratoria, dolor torácico, etc. La distocia de los hombros, siempre hemos visto esto. El hombro está haciendo una especie de cuña por detrás de la sínfisis del pubis, por la parte anterior, en el sacro, en la parte posterior. Estas son las ocasiones donde usted respira hondo y pone su equipo en alerta. Tenemos distocia en el hombro. Entonces el equipo ya debe saber lo que tiene que hacerse en estas circunstancias. Hay una serie de maniobras que pueden ser de ayuda. La primera que hago es que la mamá deje de pujar, y eso es un reto, especialmente si la mamá no tiene una epidural colocada. Pero puede hacer la diferencia de todos modos. La maniobra de McRoberts, a menudo trabajamos sostener las piernas de la paciente, luego flexionar las caderas, no ponerlas en posición recta y luego flexionar el máximo posible los muslos, y eso a menudo resuelve esta distocia. Con esta maniobra también podemos hacer un poco de presión suprapúdica, justo donde usted piensa está esta cuña anterior, asegurarse de no hacer la presión en el fondo, ya que esto va a impactar en el bebé si va por detrás del hueso púbico. Sacar el brazo posterior es una maniobra muy exitosa conmigo personalmente. Si usted tiene el espacio, encontrar el brazo y flexionarlo y hacerlo girar, entonces puede crear espacio y a menudo rotar el bebé para que salga. Esta rotación en uno u otro sentido es otra maniobra que es de gran ayuda. Y si eso no funciona, entonces cambiar la orientación de la criatura, repetir la maniobra, el brazo posterior, la rotación, y nuevamente usted puede de vuelta y comenzar las maniobras una y otra vez si es que usted no resuelve esta distocia del bebé. Y en la distocia del hombro muy seria, en estos episodios usted pedirá ayuda
quizás necesita hacer algunas maniobras adicionales, pero en la mayor parte de las relaciones estas maniobras simples y con la práctica con su equipo habrán de resolver esta distosia de hombre y usted terminará con un bebé saludable y una mamá contenta. El nacimiento pretérmino, el parto pretérmino es otra emergencia obstétrica, es antes de las 37 semanas de edad gestacional, por cierto. Muchas veces no sabemos cuál es la causa, no tenemos claves para esto, pero si podemos evitarlo, necesitamos evitarlo. ¿Qué podemos utilizar para evitar el parto pretérmino? Entonces tenemos una serie de recursos, sea sulfato de magnesio, nifedipina, que pueden ser leídos. Tenemos tiempo para dar esteroides. El uso de betametasona se espera por 48 horas. Tenemos la esperanza que esto funcione y que este periodo de tiempo permita entonces la utilidad de este medicamento. Profilaxis por estreptococos del grupo beta. Típicamente, si no hay alergia a penicilina, proceder con esto. Y la decisión crítica que usted debe tomar: estabilizamos a esta paciente y va para el parto o tenemos que transferirla. Y esa es la parte difícil, valgan verdades. Sangrado durante la gestación. Realmente esta es una de las situaciones más difíciles a enfrentar, debido a que es diferente dependiendo de la edad gestacional de la paciente. A principios del embarazo puede ser un aborto espontáneo, un embarazo ectópico. A mediados de la gestación hay que pensar en abrupto placenta o en placenta previa. En el posparto la inversión uterina también es importante considerar. ¿Qué pasa con el aborto espontáneo? Hay que determinar si la paciente se encuentra en una condición estable o inestable. ¿Cuál es la edad gestacional? ¿Qué tan grande es este feto? ¿Está infectada potencialmente? ¿Está relacionado con un aborto provocado? Tomar una buena historia y un buen examen físico son críticos, especialmente los signos vitales, y entender qué tanto sangrado tiene la paciente. El ultrasonido, su unidad beta, son de gran ayuda cuando tenga acceso a estos recursos, y hay que tomar la decisión acerca de el mejor curso de acción, si se hace dilatación y curetaje de inmediato, o si le da tiempo para ofrecerle tratamiento médico a esta paciente, o si necesita hacer algo, simplemente ofrecer el soporte, apoyo, ¿no? Y un seguimiento cercano para la paciente, y asegurarnos que la paciente pues tenga también un buen seguimiento. Embarazo ectópico es la primera razón en los Estados Unidos por la cual las mujeres mueren en relación con la gestación. Como ustedes saben, típicamente llegan con dolor de sangrado, y el embarazo está alocado en alguna parte fuera del útero, no necesariamente en las trompas. Hay diferentes localizaciones. El ultrasonido y la subunidad beta pueden ser de gran ayuda, y el manejo, si la paciente está en una condición estable, entonces tenemos la oportunidad de manejarla con medicamentos o aún con una conducta expectante, ¿no? Si es que se puede tener acceso a otros recursos o atención médica de urgencia. Pero eso es algo que usted realmente le preocupa mucho, ¿no? Si la paciente está inestable, es mejor llevarla de frente a saturaciones y hacer el procedimiento correspondiente. Placenta previa, otra condición con la cual ustedes están familiarizados. Estas pacientes que han sido atendidos durante el embarazo a menudo tienen o saben que tienen una placenta previa. Entonces el ultrasonido previo nos ayuda en cuanto a tomar las decisiones, ¿no? Debiéramos hacer el examen si es que ya llega con el sangrado. Es seguro, podemos mirar con el espéculo, vemos algo. Es seguro hacer un examen digital y poner el dedo y reconocer que esta placenta es muy frágil y que usted podría provocar un sangrado significativo si hace un examen digital. El ultrasonido nos puede ayudar a distinguir a una placenta previa de implantación baja contra una placenta previa completa, y muchas veces en la implantación baja puede hasta resolverse y ser posible un parto vaginal, y dependiendo de la localización de esta placenta, de los estudios por imágenes, quizás la paciente tiene que ir a una operación cesárea o puede ir a un centro especializado para la luz. En cuanto al manejo, si la paciente está en condición estable, dependiendo de la edad gestacional, fluidos, observación cuidadosa y potencialmente la sangre y sus derivados pueden ser una opción. El tratamiento, quizás betametasona
persona si la edad gestacional es lo suficientemente temprano como para ofrecerle en la estabilidad respiratoria del bebé. Si estamos hablando de 36, 67 o 37 semanas, entonces puede considerarse también una operación cesárea dependiendo de lo apropiado de la edad gestacional. Abrupto placenta, tenemos acá todo un espectro de complicaciones. La presentación común que aprendimos es dolor súbito y sangrado, pero esto podría ser también un abrupto placenta crónico, no necesariamente agudo, cuando la placenta se desprende a un lado del útero y causa un daño significativo. Entonces puede haber un pequeño desprendimiento también que está llevando a este goteo de sangrado crónico y que realmente hace preocupar sobremanera a la paciente. Factores de riesgo para el abrupto placenta: trauma, hipertensión, el hábito de fumar, ruptura prematura de membranas y, por cierto, la presencia de infecciones. En el manejo, un hemograma completo, niveles de fibrinógeno, la Harvard Key, tipo de sangre, tiempo y concentración de protrombina, creatinina, ultrasonido y monitorización fetal. Con el sangrado siempre tenemos que asegurarnos que la placenta esté funcionando efectivamente como para mantener la vida del feto. El manejo estará basado en el estado del feto y en la presencia de sangrado. Si la paciente está en una condición estable, manejo expectante en el hospital, dependiendo de qué tanto sangrado tiene y su condición. Si no está en una condición estable, entonces el parto cesárea y potencialmente vaginal, si es que parece ser inminente y usted con su juicio clínico lo determina que es seguro y está en una facilidad que puede soportarlo en ese sentido, entonces proceder. Hemorragia posparto primaria. Esta es la hemorragia que ocurre en el momento del parto. Se ha redefinido recientemente con nuestros colegas y la definición oficial es pérdida de sangre acumulativa de 1000 mililitros o más de sangre acompañada por signos o síntomas de hipovolemia a unas 24 horas después del parto, el proceso del parto. La mayor parte de las veces esto es por atonía uterina, 80% de las veces. Y entonces un músculo, un útero ocioso si se quiere, entonces hay que recordar este tipo de condición. Se hacen masajes, a veces hay que retirar los coágulos, facilitar la contracción uterotónicos, ver la forma de retirar los coágulos en tamponamiento, y aún ahora tenemos una nueva tecnología que en lugar de un balón o un taponamiento que va al interior del útero, de manera que podamos poner presión en la pared del útero, ahora se está utilizando la succión, ¿no? Jalar literalmente las paredes del útero y dar otro tipo de tamponamiento. Es innovativo, es nuevo, pero funciona. Por cierto, hay que hacer un buen examen para determinar si es que hay laceraciones presentes, laceraciones cervicales que pueden sangrar bastante. Y si hay una laceración presente que pudiera requerir que la paciente vaya a sala o a una área especializada, entonces hay que hacer el examen y ver las suturas que sean necesarias, o hacer las suturas que sean necesarias. La retención placentaria es una razón común para la hemorragia postparto. Y hay que tomar una decisión acerca de si ponemos la mano y retiramos esa porción de placenta o si tenemos la opción de utilizar un curetaje con guía de ultrasonido. Placenta ácreta, especialmente cuando no ha sido diagnosticada y que está muy insertada en el músculo uterino, entonces es una causa común de hemorragia primaria postparto. Entonces podría tener una idea que esto ocurre sobre la base de la historia de la paciente. Quizás ha tenido cirugía uterina, una cesárea previa, o quizás es toda una sorpresa. Histerectomía tal vez sea necesaria en esta situación si la situación, la condición de la paciente se complica. Estas pacientes muchas veces también tienen defectos de la coagulación que las llevan a sangrado mayor que lo anticipado, y esta es una situación en donde el reemplazo con sangre y o hemoderivados sea necesario. Inversión uterina, esta es otra razón para la hemorragia postparto primaria.
y es una situación que puede resolverse con facilidad, aun cuando puede ser difícil devolver el útero a su sitio. Aquí tenemos una figura de la inversión uterina y las maniobras, ¿no? Solamente he visto uno de estos casos en mi experiencia, en el tiempo que he tenido el honor de manejar estas situaciones. He llegado a la sala y toda la sala estaba realmente en una situación de estrés, la paciente intubada, inconsciente, tratando de controlar el exceso, el obstetra que estaba pensando ya en hacer la histerectomía. Entonces pude ingresar a la sala en este caso en particular y con cuidado y con paciencia hacer la maniobra del útero de manera tal que había regresado y pudimos sostenerlo y mantenerlo en su lugar. Y luego un útero tónico, el sangrado paró casi inmediatamente y la tensión en la sala realmente se alivió casi de inmediato. Entonces esto para mí no solamente es un recordatorio de cómo enfrentar estas situaciones, especialmente en las emergencias, sino también pedir ayuda cuando sea necesario. Eso es algo del cual usted siempre debe ser consciente. Hemorragia postparto secundaria. Estas son las hemorragias que usted no anticipa. Estas pacientes ya se fueron de alta, van bien, se recuperaron y pueden ocurrir hasta unas 12 semanas después del parto. A veces hay una subinvolución del lugar de colocación de la placenta, ¿no? Que de una pequeña porción de placenta que se desprende. En este caso, los supertónicos, para recordarle el útero que tiene que contraerse, Metergin puede ser de ayuda. Defectos de la coagulación, ya se mencionó esto, diagnosticarlos con las pruebas de laboratorio y de acuerdo con la historia del paciente y luego hacer un tratamiento dirigido al respecto. Hacer el ultrasonido y evaluar si es que ha habido algún producto de la concepción retenido, y esto puede ser causa de hemorragia postparto secundaria. Los uterotónicos pueden funcionar, pero a veces es necesario dilatación y curetaje. La infección es una causa común de la hemorragia secundaria postparto. En los Estados Unidos utilizamos gentamicina y clindamicina como primera línea, aunque hay otras opciones disponibles para tratar este tipo de condición en relación con las infecciones. Preeclampsia severa, muy importante. La frecuencia está elevándose en los Estados Unidos debido a que las pacientes son más obesas, hay mayor incidencia de hipertensión y diabetes en las mujeres jóvenes y salen gestando. Entonces tenemos los criterios diagnósticos de acuerdo con las guías. Estas aparecen enumeradas en la diapositiva, y el manejo es lo más importante que usted tiene que pensar, y es aquí donde entra a tallar su juicio clínico, tomar la decisión acerca de si tiempo puede manejar la hipertensión, tiene tiempo para los esteroides, dar 24 48 horas para que la condición de la paciente mejore, se estabilice, maduren los pulmones del bebé. Necesita la paciente magnesio, sangre, fluidos en esta situación, dado que hay diferentes formas en las cuales puede presentarse esta preeclampsia severa, no, si es que hay que darle cantidades copiosas de fluido o es que restringir fluidos, y esto depende de su juicio clínico, y esto es crítico realmente. Mencionar brevemente, ya que podríamos hablar por horas de cualquiera de estos temas, el dolor torácico, acortamiento de la respiración. Estas son cosas comunes que nosotros vemos en las gestantes debido a que hay un volumen sanguíneo aumentado, ¿no? El trabajo de bomba del corazón se ha complicado, ¿no? Porque hay 1/3 más de volumen de sangre que manejar en la gestación. Y una enfermedad preocupante puede presentarse con síntomas inusuales, vómitos, diaforesis, reflujo. Hay que tomar estos síntomas en cuenta muy seriamente. Y hay que pensar también en la presencia de enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, infarto miocárdico, arrítmicas, aún disección de la aorta. Pueden presentarse y están llegando cada vez más comúnmente en nuestra población de gestantes. En los Estados Unidos los factores de riesgo incluyen raza negra no hispánica, mayores de 40 años, embarazo, hipertensión y obesidad. Considerar etiología pulmonar incluyendo edema pulmonar y también el embolismo pulmonar.
y el embolismo de fluido amniótico es una cosa que para muchos de nosotros es un diagnóstico diferencial cuando la paciente llega así, pero hay que tener en cuenta que hay que saber cómo manejar esto y esto es crítico, y el manejo de estas situaciones está dictado por la biología básicamente. Siempre hay mucho más de qué hablar y tuve dificultades en poner todos esos temas reconociendo su experticia y espero haber logrado los objetivos en poner la información útil para ustedes. Y hay cosas clave que debemos siempre tener en mente en las emergencias obstétricas. Siempre hay que estar listo. Las pacientes piensan que esto es normal y yo siempre pienso que es el potencial para que ocurran problemas. Siempre hay que estar listo con las pacientes con o sin factores de riesgo. Y la idea es atender de la mejor forma posible a los pacientes. Recordar la parte básica, el ABC, todo lo que nos han enseñado y todo lo que sabemos por nuestra experticia. Confíen en su equipo. Esta es una foto con mi equipo. Aquí hemos terminado un drill de entrenamiento de hemorragia postparto, ¿no? Entonces, asegurarse que el equipo cumpla y tener un buen ambiente de trabajo. Esto es fundamental también. Recordar que hay una diferencia entre la ciencia y el arte de la medicina. La ciencia está allí, pero el arte es su juicio clínico y su experiencia, no sus percepciones, su instinto. Usted sabe qué hacer, entonces hágalo. Y realmente no puedo darles suficientes gracias por la invitación. Me encantaría estar con ustedes disfrutando del calor de Lima, pero es realmente un privilegio y honor estar con ustedes. Si hay preguntas, aquí está mi dirección de email, mi celular, mi WhatsApp. Y esto es para ustedes. Muchas gracias. Thanks, Dr. Lyerly. Queríamos que usted esté acá con nosotros el próximo año. Usted cubrió todos los temas más importantes en este aspecto de las emergencias obstétricas. Muchas gracias por su conferencia. Vamos a esperar si es que hay preguntas al final. Muchas gracias. Now it's the turn of Dr. Mary Grace Elson. Mary Grace Elson was trained in medicine in Harvard College of Medicine, Iowa University. She's associated director of the residency program for OBGYN in Iowa University, in Iowa City. Now she's a professor of clinical sciences in the same school as well as in Harvard College of Medicine. She's vice chair of the educational area in Iowa City. And she's the chair of Representative of Iowa and District 6 in ACOG, and she will speak about induction of labor. Welcome, Dr. Mary Grace. Bienvenida, doctora. Es bueno verla. Bien, excelente. Pregunta a la doctora si se le puede oír claramente. Bien, compartimos la pantalla, esperemos que ahora salga. Pregunta a la doctora si ven su pantalla, su presentación. Si ven mis notas ahí, avisarme. Bueno, estoy encantado de estar acá. Great. Estoy encantado de estar acá esta tarde con ustedes para referirme acerca de la inducción del trabajo de parto. Esta es la historia de la inducción del trabajo de parto en la medicina occidental y esta es una suerte de viaje en la historia. Y realmente estoy encantado de estar con ustedes para referirme a este tema. Entonces, después de la charla, estaremos en condición de describir la historia de la inducción del trabajo de parto desde la antigüedad hasta la época actual, discutir el trabajo del doctor Caldeiro Barcia con respecto a la fisiología del trabajo de parto y delinear los resultados del estudio Orion.
Entonces, en la época antigua, la inducción del parto usualmente se hacía porque el feto estaba muerto o para darle confort, comodidad a la madre. Y desde el siglo II hasta el siglo XIX, la inducción del parto en las mujeres, primariamente, esto se hacía con las mujeres con contracción en la pelvis, las mujeres con raquitismo, antes de que el bebé tenga el crecimiento completo. En el siglo XX, la inducción fue primariamente hecha para los casos de preeclampsia y postdatismo. Actualmente podemos tomar como referencia el boletín de práctica número 107 de la ACO, que ha sido reforzado el año 2020, el cual revisa todas las indicaciones y contraindicaciones para el trabajo de parto o para la inducción del trabajo de parto. La medicina tradicional ha sido utilizada esto por las obstetrices y otros profesionales, y estas son plantas medicinales, raíces, hierbas, las cuales se administraban en pociones, tés, infusiones. Algunas de estas hierbas incluyen homosh, golden seal, hojas de raspberry, scoban, aceite de castor, también se utilizaba para inducir el parto, y en la medicina oriental se utilizó la acupuntura para inducir el trabajo de parto. En la antigua Grecia, Hipócrates escribió que la estimulación del pezón llevaba a contracciones uterinas y trabajo de parto, y Hipócrates discutió una técnica, la sucusión hiprocrática, en la cual la mujer se colocaba apoyada sobre tres ramas y la ceja. Entonces esto causaba ruptura de membranas, quizás empezaba a movilizar una abrupta placenta. Soranos de Efes describió la inducción antes del periodo de término para las mujeres con pelvis pequeña, quizás mujeres malnutridas. Entonces se describió que un enema con aceite, agua y miel, clara de huevo en la vagina para ablandar el cervix, lubricar con aceites y romper las membranas amnióticas, o dilatación manual del cervix por la obstetra. Después de la caída del Imperio Romano, la Edad Oscura, y entonces hubo un deterioro general del conocimiento médico en Europa. Los moros del norte de África colonizaron la parte sur de la península ibérica en el año 711, y en los siguientes siglos la cultura morisca floreció. Después de la expulsión de los moros de España, después de la caída de Granada en 1492, hubo muy pocos avances en medicina en Europa durante siglos. Las obstetras de la época continuaron trayendo los niños al mundo utilizando medicamentos de hierbas y enemas. Entonces, el nacimiento era el trabajo de las mujeres, se llamaba la obstetra, y había familiares, mujeres que ayudaban a la parturiente, ¿no? Y la enseñanza del trabajo era simplemente por transmisión oral del conocimiento. Hasta los años 1750 los cirujanos daban asistencia cuando la obstetra lo llamaba después que el parto tomaba días, y dar a luz un feto muerto utilizando instrumentos destructivos. Entonces, llamar al cirujano realmente no era nada bueno, y era una cosa que se temía muchísimo por el temor, por el riesgo de muerte para la madre. Pero después de los 1750 empezaron a aparecer varones obstetras, ¿no? Cobraban más y ganaban más dinero, y los forceps eran el arma secreta de estos obstetras varones. Entonces había gente que tenía estas habilidades obstétricas y que trabajaba en los hospitales, y a fin del siglo XVIII la mitad de los partos en Inglaterra eran atendidos ahora por varones, y era una enorme transición desde el punto de vista del manejo del cuidado de la maternidad. A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se hace una gran medicalización del nacimiento de los bebés en la medicina occidental. Dispositivos mecánicos, tales como es el dilatador de Bossi, que parece que es un instrumento con una especie de entornillador. Se aplica este entornillador y dilata el cervix a la fuerza. Entonces tenían otros dispositivos como el Basardi de tipo balón, que eran una suerte de cubierta
que va por encima de un trozo de cuero o algo parecido. La venosección, la sangre era muy común en medicina hasta el siglo XVIII, XIX, y esto se hacía para el tratamiento de las gestantes también. El uso de purgantes, otro abordaje médico común en la época, a menudo conteniendo componentes tóxicos, metales pesados, mercurio y arsénico, por ejemplo. La penicilina no es descubierta sino hasta 1928 y se utilizaba estos dispositivos sin ninguna profilaxis antimicrobiana. Ahora pasemos al uso de medicaciones para la inducción. Ergot se deriva de un hongo, Claviceps purpurea, que crece en el centeno y viene de la palabra francesa ergot. Y tenemos estas porciones que corresponden a hifas de color violeta negra, y se describió su uso en el año 600 antes de Cristo. Y este hongo florece en las estaciones húmedas. Los obstetras utilizaban esto hasta fines del siglo XIX para la inducción del parto. En 1906, Henry Dale de Gran Bretaña observa que un extracto del lóbulo infundibular de la pituitaria humana causaba contracciones uterinas en las gatas. En 1909, el Dr. Blair Bell reporta el uso de un extracto de pituitaria humana para la inducción del parto en seres humanos. Sin embargo, había muchas impurezas, la concentración era muy variable y aparecieron casos de ruptura uterina. En 1949, Vincent Divignon, en los Estados Unidos, aisló oxitocina pura de la neurohipófisis y describió su estructura molecular. En 1953, Divignon sintetizó el octapéptido de oxitocina. En 1955, recibió el Premio Nobel de Química por la síntesis de la misma, y en 1983, la clonación de genes hace que la oxitocina sea ampliamente disponible. La respuesta uterina a oxitocina depende de la gestación. Los receptores aparecen aproximadamente en las 13 semanas de gestación y hay un aumento gradual de 20 a 30 semanas. Hay un plató de 30 semanas hasta el momento término y una mayor sensibilidad en el momento término. Entonces hay 5 veces la densidad de receptores a término en comparación con el útero no grávido. Mayormente en el fondo, la triple gradiente de presiones en diferentes partes del útero en el trabajo de parto fue descrita por primera vez en 1950 por el Dr. Caldeiro Barcia de Uruguay. Entonces nos referiremos a este insigne fisiólogo y obstetra, quizás el más grande fisiólogo en obstetricia. El Dr. Caldeiro Barcia fue pionero en la monitorización de la presión intrauterina, realizó experimentos en el año 1947 para medir la presión intrauterina en mujeres que daban en trabajo de parto. Fue pionero en la perinatología, que describió las unidades de Montevideo y qué número de unidades de Montevideo era necesario para tener el efecto del trabajo de parto. Se hizo el primer cardiotocograma continuo. Estableció con el Dr. Ian Hahn las bases para la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal. Editor fundador del Journal of Perinatal Medicine, fundó la CLAP, el Centro Latinoamericano de Perinatología, y fue nominado 3 veces al Premio Nobel, aunque nunca recibió esta distinción. En la década de los 70, en su madurez, el Dr. Caldeiro Barcia, él puso a prueba muchas prácticas obstétricas que eran el estándar en la época. Hemos hablado acerca de cómo la obstetricia se había medicalizado bastante, y él cuestionó muchos procedimientos: el ayuno durante el parto, la anatomía por parto, la posición supina y la litotomía, la práctica de restringir el movimiento del trabajo de parto, echarse boca abajo, y la episiotomía de rutina. En 1976 fue electo presidente de la FIGO y fue el líder del primer Congreso Mundial de Medicina Perinatal en 1991, un hombre extraordinario. Ahora, con las prostaglandinas, en 1930, Kurzweil y Lee en los Estados Unidos observaron que el semen fresco aplicado al miometrio de especímenes de esterectomía hacía que el músculo se contrajera o se relajara. En 1969, Corey en los Estados Unidos y químicos de la compañía Upjohn sintetizaron prostaglandinas. Entonces hemos hablado de qué tipo de medicaciones pueden utilizar. Ahora veamos los métodos para la inducción.
El desprendido o el aspirado de la membrana o el barrido de la membrana es un método efectivo esto es separando digitalmente las membranas amnióticas del segmento uterino inferior en el semen, y esto lleva a la liberación de prostaglandina F2-alfa y fosfolipasa 2 de origen endógeno, asociado con una mayor frecuencia de parto espontáneo y una menor inducción de embarazo en el embarazo posterior. Puede causar sangrado por una miotomía accidental y es más efectivo en las mujeres que ya tienen partos previos. Hay medios mecánicos para esto, incluyen dilatadores osmóticos tales como Dilapan, el cual podría tener una mayor tasa de infecciones, una sonda Foley, un balón Foley de 30 centímetros, como así una infusión de salino extraamniótico se coloca en la transcervical en el espacio extraamniótico, se infla el balón y se jala de manera tal que se fija en el orificio interno, tiene costos bajos y mínimo riesgo de hiperestimulación. Y luego la compañía Cook tiene o ha fabricado y comercializado un catéter con doble balón de silicona que aparece aquí en la parte inferior izquierda. Este dispositivo funciona similarmente a una Foley, pero tiene un balón adicional en el lado cervical para que el balón esté fijado hacia la superficie. Este catéter con doble balón de silicona es efectivo, pero más costoso que utilizar una Foley simple con 30 centímetros de fluido, y hay reportes anecdóticos de la dislocación de la área de presentación si es que no se aplica apropiadamente con ese catéter de doble balón. Oxitocina, como hablamos antes, es un octapéptido. La respuesta fisiológica a oxitocina es similar a la del parto espontáneo. Esto fue descrito por el doctor Caldeiro Barcia. Oxitocina aumenta el calcio intracelular, usualmente se administra con un flujo controlado, con isotónico intravenoso secundario, de la media 10 a 12 minutos, y en un estado de equilibrio en el plasma unos 40 minutos. Complicaciones potenciales de oxitocina, taquisístole uterina. Esta es la complicación más frecuentemente observada cuando es a más de 5 contracciones uterinas que ocurren en 10 minutos en un promedio de 30 minutos, pero también puede presentarse como contracciones tipo tetánicas que duran más de 90 segundos o un tono uterino basal aumentado, si es que se utiliza un catéter de presión intrauterina para medirla. Entonces la idea es discontinuar la oxitocina en el manejo, dar oxígeno, fluidos intravenosos y reposicionar la mamá. Complicaciones raras asociadas con oxitocina son la ruptura uterina, factores de riesgo, una cirugía uterina previa, especialmente en la porción alta del útero, multiparidad, malpresentación fetal, un útero sobredistendido, pero como sucede con múltiples gestaciones o polihidráneos, o un parto con obstrucción. Otra complicación rara de administrar oxitocina es la intoxicación por agua, la cual resulta por sodio sérico bajo, y esto es porque la oxitocina tiene propiedades antidiuréticas en dosis elevadas. La intoxicación por agua y sodio sérico bajo da como resultado confusión, puede dar convulsiones, coma, insuficiencia cardíaca congestiva o aún la muerte. El riesgo de la intoxicación por agua e hiponatremia está asociado con soluciones hipotónicas y oxitocina, administración de oxitocina prolongada en dosis altas. A oxitocina solamente se dan soluciones isotónicas, y si se toman precauciones, esta condición es extremadamente rara. Misoprostol es un análogo sintético de la prostaglandina E1, estable a temperatura ambiente, no es tan costoso, se administra por la vía intravaginal u oral. Hay más información en cuanto a la ruta vaginal para la inducción en términos de la seguridad. Se utiliza para la inducción se rompe la tableta de 100 microgramos para producir una dosis de 25 microgramos, esto se hace en la farmacia. Misoprostol
misoprostol es más efectivo que la prostaglandina 2 en lograr un parto vaginal en unas 24 horas y reduce la necesidad de uso de oxitocina. En los Estados Unidos, este es un uso fuera de las autorizaciones no aprobado por la FDA. Misoprostol no debe utilizarse en pacientes con una cesárea previa y debe administrarse con cuidado en los casos de útero sobredistendido en las mujeres con gran paridad. Prostaglandina 2, esto se usa para el wrapping cervical. Esta aplicación funciona con 3 mecanismos: altera la sustancia extracelular del cervix, afecta el músculo liso del cervix y del útero y lleva a la formación de estas uniones en las rechas necesarias para las contracciones uterinas coordinadas y el trabajo de parto. En los Estados Unidos tenemos 2 preparaciones disponibles, un gel con 0.5 miligramos de dinoprostona y un inserto vaginal con 10 miligramos de dinoprostona. Los dos aumentan la probabilidad de una inducción exitosa, cortar el tiempo desde la inducción hasta el parto y reducir el uso de oxitocina. Se recomienda monitorizar la frecuencia cardíaca fetal y la actividad por 30 minutos a 2 horas después de administrar el gel de prostaglandina 2 y esperar 6 horas después del último gel o 30 minutos después de retirar el inserto vaginal antes de comenzar con oxitocina. Entonces ahora pasamos a lo que quizás es el aspecto más controversial de la inducción del parto, y ese es el momento, el tiempo. Siempre es un blanco móvil, ya que queremos optimizar los resultados tanto maternos como fetales. ACOG tiene una aplicación para la indicación del parto que sigue entonces las opiniones y publicaciones que han sido emitidas por los especialistas. Durante mucho tiempo el parto electivo, entre comillas, se recomendaba alrededor de 41 semanas, ya que en ese momento en el tiempo percibíamos que era la máxima ventana de oportunidad para un parto vaginal sin una mayor frecuencia de operaciones necesarias. Sin embargo, el 2018 apareció el estudio ARRIVE. Este es un estudio randomizado y controlado en mujeres nulíparas en bajo riesgo. Estudio multicéntrico a gran escala con aproximadamente 3.000 mujeres por cada grupo que fueron asignadas en forma randomizada a inducción del parto 39 semanas contra manejo expectante. Si estaban en el manejo expectante, en este grupo la inducción se hacía no antes de las 40 semanas y 5 días, sino después de 42 semanas y 2 días. El estudio concluyó que había un riesgo significativamente menor de enfermedad hipertensiva y de parto por cesárea con la inducción a 39 semanas y desacreditando la creencia de largo tiempo que había que esperar a 41 semanas y que aumentaba la frecuencia de partos por cesárea. No hubo diferencia en la mortalidad prenatal o en la morbilidad neonatal. En el estudio LIVE tenían guías muy estrictas para definir el trabajo de parto activo y la falla en la inducción. En parto activa, por lo menos 6 centímetros de dilatación e inducción fallida era solamente después de 12 horas de ruptura de membranas con el uso concurrente de oxitocina. Entonces hay reflexiones acerca del estudio ARRIVE. La mitad de las mamás eran menores de 24 años y todas las madres con alguna complicación médica fueron excluidas. También las participantes estuvieron extremadamente comprometidas con la inducción, ya que un 70% de las mujeres elegibles para el estudio rechazaron ingresar en el estudio. Algunos perciben es porque era una elección binaria, es así, la inducción a 39 semanas o esperar hasta bastante después de las 42 semanas para ser sometida a la inducción. Pero la preocupación es acerca del estudio ARRIVE es que puede nuevamente medicalizar el parto, ya que ahora se está haciendo la inducción a 39 semanas, y también preocupaciones acerca de llenar las unidades de parto y sobrecargar el trabajo del panel, ya que si todas están en inducción, por lo general van a estar en una unidad de trabajo de parto por más tiempo. El Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal han recomendado que es razonable ofrecer la inducción del trabajo de parto a las mujeres saludables de bajo riesgo en su primer embarazo de 39 semanas de gestación y que han tenido un ultrasonido sobre la base del estudio ARRIVE. El doctor Ed Manson, en la colaboración de Calidad Materna California, tiene una recomendación que señala que si bien puede ofrecer la inducción a 39 semanas, entonces usted debe utilizar la
misma definición de fallo de la inducción y de trabajo de parto activo que se emplea en el estudio RIVE. Inducción fallida, 12 horas de ruptura de membranas con oxitocina concurrente. Y que se puede esperar que la mujer va a estar por lo menos 6 horas más en trabajo de parto en comparación con trabajo de parto espontáneo. Y por último, ¿qué diría el doctor Caldera Barcia? Con un abordaje más médico para la inducción. Aquí están mis referencias para esta charla. Y les agradezco mucho por su atención, por su amable atención. Y les agradezco una vez más por la invitación para participar en esta conferencia. Ha sido un honor verdaderamente dirigirme a ustedes esta tarde. El doctor está preguntando por el doctor Alfredo Guzmán. Bien. Christine está allí. Control people, can you please Christine, please? Ajá. Bien. Muchas gracias. No tenemos preguntas porque estamos casi en hora, pero tengo una pregunta para cada una de ustedes. Cristín, aquí en la atonía uterina, nosotros usualmente colocamos el balón y a veces suturas hemostáticas en cesárea, utilizamos un dispositivo de presión. Pero usted se refirió acerca de este nuevo método. ¿Podría explicar un poquito más al respecto, ya que eso no es tan bien conocido aquí en Perú? Es una cosa absolutamente nueva que estamos utilizando. No sé si el grupo de Mary Grace lo está usando en Iowa, pero en el último año es que hemos comenzado a utilizar. Funciona más como un dispositivo de presión y es mucho más fácil de insertar porque es más pequeño, y luego se aplica la succión antes que el taponamiento, ¿no? Se coloca contra la pared del útero, sostiene o pone junto el músculo uterino, y la idea es facilitarle a la paciente, y entonces puede retirarse posteriormente el balón una vez controlado el sangrado, y es enteramente diferente y está funcionando muy bien para nosotros. Pero insisto en que es algo muy nuevo por acá y no es un método que haya sido ampliamente adoptado. Mary Grace, ¿algún comentario que usted puede hacer? No lo hemos probado hasta donde yo sepa en Iowa. Tendríamos que probarlo primero antes de incorporarlo en el pituitorio. Es todo un proceso para que ingresen en el pituitorio de medicamentos y dispositivos. Realmente llama la atención. Se aplica la presión, no, que junta las paredes del útero. Esa es la idea, no la idea de este tipo de succión. Yo quisiera compartir con ustedes un link con esta información para quienes estén interesados. Mandármelo al mail y lo compartiremos. Mary Grace, este es acerca del estudio RIVE. Hay mucha discusión al respecto. También hay un estudio en donde se comparan las nulíparas y multíparas en la década de los 50 y los 60, y en el momento actual estamos viendo que en ambas nulíparas y las multíparas el trabajo de parto normal es más prolongado, que toma más tiempo, y por esta razón necesitamos estar seguros acerca de cuál es el momento en el tiempo donde necesitamos realmente hacer la inducción. Pero hablando acerca del estudio RIVE, en su hospital, usted
ustedes esperan hasta las 42 semanas o no? No, yo diría 41 semanas, que sería lo más común, a menos que la paciente lo decline a hacer el procedimiento. Lo hemos aplicado aquí en diferentes pacientes, algunas hasta son colegas que leen la literatura y piden la inducción a 39 semanas, ¿no? Tras haberlo leído la referencia, y luego tenemos a pacientes que son nihilísticos acerca de la medicina y que quieren el mínimo de intervención. Entonces tenemos todo el espectro y estamos muy preocupados acerca de la sobreutilización del número limitado de camas por el parto. Y si todos van a 39 semanas, usted va a tener más mujeres en las camas de trabajo de parto por más tiempo. Entonces, en la práctica diaria no ha pegado del todo, pero hay pacientes que vienen y solicitan este tipo de procedimiento. Bueno, ha sido excelente verlas a ustedes, y la próxima vez tenemos que hacerlo en forma presencial aquí en Lima. Las invitaremos. Muchas gracias por su cooperación con la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Y muchas gracias a ECO. Ha sido excelente verlo. Muchas gracias, doctor Guzmán. Y recupérese, Christine. Supe que ha sufrido un traumatismo. Sí, tuvo una fractura en la pierna por deportes. Pero sea como sea, tendré tiempo para practicar los deportes que me encanten. Adiós y muchas gracias. Well,